¿Cómo están? Buen día a todos. Gracias a Dios que nos permite encontrarnos en esta mañana, una vez más, mirando las enseñanzas, escuchando las enseñanzas, participando de ellas, conforme a lo que nos ha tocado este año, lo que vemos en cuanto a la santificación. Desde esta mañana, en cuanto a la parte pasiva de lo que corresponde a nuestro Señor, y no es que en lo activo dejamos de lado, pero sí nos muestra nuestra responsabilidad en lo activo, conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en su misericordia, en su gracia, por su iglesia. Así que tenemos aquí, en el día de hoy, el libro de Isaías, en el capítulo 6. Vamos allí, por favor, un momento, vamos a ver unos versículos, y luego vamos a comenzar la enseñanza, ¿sí? Isaías capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y cada uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, vamos a ver un poco más, unos versículos más adelante también de este capítulo. Vamos a ver cómo nuestro Dios se ocupó, y de nosotros, de los que confiesan su nombre, aquellos que invocan el nombre de Cristo, ha sido quitada la culpa. Así que veamos esto y espero sea un disfrute para nosotros y dé paz a nuestra alma. Oremos. Señor Dios, te agradecemos una vez más que nos permites estar ante tu palabra, y no porque sea yo el que la hable, Señor, sino porque ella es la que desnuda nuestro corazón, nos muestra lo que has hecho por medio de tu Hijo, nos hablas y nos revelas tu voluntad, nos enseñas, Señor, la condición en la que estamos, y nos das esperanza. Da paz a nuestra alma por las verdades que se han hecho reales, Señor, en Cristo Jesús, al venir Él a este lugar, a este mundo, habitar entre los hombres y exhibir la justicia. Gracias, Señor, por Jesucristo, quien se dio a sí mismo por un pueblo propio y celoso de buenas obras, un pueblo que busca ser como su Señor, caminar en pos de su Señor en su santidad. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, recuerden que en el día de ayer, por la noche, nuestro pastor Leonardo compartía acerca de un Padre presente, ¿sí? Que es lo que, de la manera en la cual comenzaba el título de esa enseñanza, y nos habla acerca de un Padre Santo que habita en medio de este pueblo, ¿sí? Que se ocupa de sus hijos a la perfección y que provee fielmente lo necesario para ponernos en ese estado de hijos. Hemos visto que Dios hizo todo lo que estaba a su alcance, y no como que le faltó algo más o como que tuvo que hacer un esfuerzo. No, Dios dio lo más preciado de su alma, aquel en quien su alma tiene contentamiento, y esto es a su Hijo Jesucristo, quien gozaban y disfrutaban esa comunión eterna, preciosa, ¿sí? Y Dios da a su Hijo para llevar a cabo esa consagración, esa separación, esa santificación de un pueblo propio para sí, que lo va a sacar de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y van a ser luz y sal en este mundo. Eso es lo que Dios hace. Entonces vemos que Dios nos pone en ese estado. ¿Cuál estado? En el de hijos, considerando lo siguiente, se nos llama yo, siendo que nosotros, años atrás de conocer a nuestro Señor, éramos sus enemigos y fuimos reconciliados por medio de su Hijo. Y Dios, vuelvo a decir lo mismo, no nos olvidemos, ni esto sea una noticia en la cual nosotros nos acostumbramos, por favor. Dios dio a su Hijo para reconciliarnos.
Dios dio a su Hijo para reconciliarnos. Entonces, limpiado aquel lugar, la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad, donde la inmundicia era moneda corriente, y siendo Él santo, que habita en la santidad, ahora vemos que por su obra mora en su pueblo, en el corazón, y la promesa de la compañía continua en medio de su pueblo no perece, está presente. No ha dejado el Señor de estar en medio de su pueblo en la alabanza de sus hijos. Y es así que al día de hoy su iglesia sigue limpiándose de toda contaminación de carne y de espíritu por la gracia del Señor Jesucristo, y no lo hace de ninguna manera a solas. No es que, bueno, yo la santifico, yo la limpio, la aparté y ahora ustedes se arreglan a ver cómo ustedes pueden ordenarse y limpiarse solos. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, con respecto a aquello con lo que nos encontramos a diario, que está en nosotros, que si el Señor nos da vida, hasta que lo veamos cara a cara, hasta que Él quiera llevarnos o viene a buscarnos, vamos a encontrar y sabemos que lidiamos con el pecado en nosotros. Lidiamos con el pecado. Entonces esto no es una sorpresa para Dios. El hecho de que nosotros nos encontremos con pecado nosotros cada día, no es una sorpresa para Dios. No debe ser un motivo de desánimo para nosotros, pero tampoco lleva al creyente esto, o esta realidad, a un estado en el cual acepta, bueno, como total, Dios sabe que soy pecador, entonces, bueno, vamos a dar riendas sueltas a ese pecado, como bueno, Dios ya me conoce, y de ninguna manera ese es el pensamiento que alberga el corazón del creyente. Pero también, mis hermanos, esto nos va a enseñar que Dios ya se ocupó antes de la fundación del mundo de esta problemática para que no sea un impedimento a la hora de servirlo todos los días de nuestra vida. Dios se ocupó de eso. No es algo que lo tomó por sorpresa y dice, bueno, ahora yo lo salvo, pero resulta que ustedes, ¿qué pasó con la obra de salvación? No era que ya no iban a pecar más, no, Dios se ocupó de una manera perfecta de todo lo que tenía que hacer antes de la fundación del mundo. Y por eso dijimos, si nos justificó, también nos santificó y cambió nuestro corazón para que ahora respondamos a Dios y anhelemos ser como nuestro Señor, anhelemos vivir en santidad como nuestro Señor es. Entonces no es que hizo las cosas por la mitad. Entonces, no vamos a aceptar excusas, y no es que yo le digo, mire hermano, no acepto sus excusas. Dios no acepta excusas, porque dijimos ayer que es imposible burlar a Dios. Dios no acepta excusas, ¿saben por qué? Porque Él dio todo lo necesario y lo puso a usted en un estado en el cual usted pueda hacer frente a esto de lo cual estamos, a esta problemática con la cual hablamos y con la que nos encontramos a diario, que es con nuestra pecaminosidad. Decirle una excusa a Dios de que yo hice esto porque no sabía, o por el hecho de decir, miren, uy, Dios, la verdad que me cuesta tanto. Entiendo que hay cosas en las cuales no es fácil y presentan batallas, pero decir que es imposible o que no me alcanza la gracia de Cristo para hacer frente a la lucha contra el pecado, es una mentira. Es una mentira. No es así. Es una mentira. Entonces, esto nos tiene que llevar a no perder las esperanzas, sino a buscar la gracia del Señor para llevar ese pecado, a mortificarlo en la más mínima expresión, a llevarlo a ese punto. Sabiendo, mis hermanos, teniendo la esperanza, la gracia, como nos compartió hoy de la mañana, de que el Señor nos ha puesto en ese camino de santidad y que a pesar de que cada día veamos torpeza en nosotros, al estar en manos de Cristo en ese camino, no nos vamos a extraviar. Tenemos esa garantía de parte de Cristo. Usted dice, bueno, pero veo muchas faltas y veo que cada día cometo faltas contra Dios y me duele el pecado, pero cada vez que veo que hago esto, como siempre decimos, ¿no? Doy un paso y meto la pata. Doy 2 pasos y metí la pata 3 veces. Y me encuentro con eso todos los días. Bueno, gracias a Dios que podemos correr prontamente a Cristo para confesar el pecado, y Él es el abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo, el justo, el cual es la propiciación de todos nuestros pecados. Entonces, como vemos, Dios no nos ha dejado desprovistos,
para poder presentarnos, para servirle a Él sin impedimentos. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Ves el pecado? ¿El Señor te mostró, te confrontó con tu pecado? Sí, me mostró mi pecado. ¿Acaso no tenés un abogado? ¿No mostró a Cristo como aquel que aboga por vos, por tus faltas y tus ofensas? ¿No está Él como la propiciación de tus pecados? Sí, está como propiciación de mis pecados. ¿Y no se ocupó el Señor de esa manera al dar a su Hijo en eso? ¿Es poco lo que Cristo hizo? ¿No alcanza lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para ocuparse de eso? Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Uno de los reinados, mis hermanos, para ponernos un poco en contexto, uno de los reinados más extensos en Judá es acerca, o viene por mano de Usías, con aproximadamente 52 años en el reino. Usted cuando va a la historia puede ver que Dios prospera todo lo que estaba, Dios prospera este reinado, todo lo que estaba derribado, debilitado, caído, o es reforzado, es levantado, es prosperado. Y fíjese que incluso la victoria sobre los enemigos, que ahora lo voy a leer un poquito, la victoria sobre los enemigos que venían a atacar a Judá empieza a ser más frecuente, al punto que sus enemigos externos son llevados a una, como decimos siempre, una mínima expresión. Entonces se rearma militarmente hablando, refuerza torres, la economía va a mejorar, provee de agua para el pueblo, el sustento, y con un rey así, con un rey de esa forma, que durante ese tiempo de 52 años van a mejorar las cosas, y claro, ¿quién no va a querer un rey así? Vamos a votarlo, si se sigue postulando, si fueran presidente, vamos a seguir votando porque queremos un rey así de esa forma, y con un rey así de esa manera, ¿para qué Dios? Permítame, por favor, usar ese lenguaje, humanamente hablando. Con un rey con estas características y cómo van todas las cosas, ¿para qué necesidad tenemos de Dios? Si todas las cosas marchan sobre ruedas, mis enemigos están bajo control, no tengo necesidad de nada. ¿Qué reinado tan grande que Usías viva para siempre? Total. Y mis hermanos, por favor, la intención del mensaje no es destrozar Usías. No es destrozar Usías. Segunda de Crónicas 26, 4 y 5 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Jehová le prosperó, él le prosperó. Escuche bien, en los días que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. ¿Sí? No hay un mal testimonio de este varón al principio, o mientras, podríamos decir, mientras buscó al Señor. No hay un mal testimonio mientras buscó al Señor. Pero como nuestro corazón tiende y tiene esa inclinación al mal, que es insatisfecho, la insatisfacción dice presente en este momento, y pasa lo mismo. El corazón del hombre se eleva y da lugar a atribuciones, o se toma atribuciones que no le corresponden. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si un poco pensamos en otros casos en las Escrituras, vamos a recordar a Coré, Datán y Abiram, que no les bastó con el hecho de que Dios los apartara para servir en la tribu de Leví, en medio del templo, del tabernáculo, de que ellos podían ir y trasladar los utensilios necesarios para los mobiliarios del templo. No les bastó, no era suficiente. Que querían ellos también ministrar y presentar sacrificios. Entonces se levantaron contra Moisés y Aarón y dijeron: bueno, ustedes no son los únicos santos que hay en este pueblo para que puedan estar en representación de Dios. Acá tenemos un grupo santo que también Dios ha levantado. Y fíjense en cómo es: no me basta, no me es suficiente de que pueda yo ocuparme de esto porque quiero más. Quiero más. Entonces el corazón es, fíjense en la insatisfacción. Usa, después se llama Pérez Usa, pero Usa, por ejemplo, en su buena intención va a extender la mano para sostener el arca que se va a caer porque tropezó la carreta tirada por la yunta de bueyes, y pereció por tener ese atrevimiento. No te corresponde.
No te tomes esa atribución porque no te corresponde. Y Usa pereció por eso. Entonces, fíjense cómo el corazón nos engaña y nos lleva a tal punto de tomarnos ciertas atribuciones, de que tenemos el derecho de, porque me corresponde, porque soy esto, porque soy aquello, entonces tengo el derecho de hacer esto. Me tomo licencias para hacer todas estas cosas. Pasa eso en nuestro corazón. Y es una rebelión contra Dios, es una soberbia contra Dios. Porque soy esto, me corresponde esto, y tengo este derecho. Con el correr de los años, Usías se ve o empieza a generarse en el corazón la idea de que tiene la autoridad, la capacidad y el derecho, no solo de reinar, sino también de presentarse en el altar, en el lugar santo, y presentar sacrificios a Dios. Algo que no le era dado al rey. Saúl lo padeció, le costó caro. Y pasa lo mismo acá. Usías se toma una atribución que no le corresponde. ¿Y qué pasa? Se presentan los sacerdotes, no te corresponde, no tenés autoridad para hacer esto, Dios no te dio esto. No fue suficiente. Quiere presentar incienso. Mas cuando él ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, dice el pasaje, versículo 16 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Los sacerdotes le dicen no te corresponde, él se llena de ira, inmediatamente comienza a brotar lepra de él. ¿Y cómo termina sus años? ¿Cómo termina su reinado? Aislado, separado del pueblo por la lepra. Una muerte triste que va comiéndolo poco a poco y terminó con usted, o terminó con Usías. Es irreversible, a menos que Dios haga otra cosa. Y así llega al fin los días de aquel varón. Pero fíjense cómo es asombroso cuando parece que uno tiene la victoria, el control y todas las cosas van bien y que los enemigos están derrotados y los tenemos allí, a esos enemigos externos bajo la más mínima expresión y no me puede pasar nada y todo va bien y vamos para allá. Y es como que el corazón entra en una soltura y en un orgullo y una tranquilidad de decir, esto está todo en orden, la casa está en orden, está todo firme, va todo de 10. Y sin embargo de repente se levanta un enemigo y te da un cachetazo. Un enemigo que no viene de afuera, un enemigo que está dentro nuestro. Y es la soberbia, el orgullo. Porque no sé si poco a poco fue dando lugar al engaño que produce el corazón de creer de que me corresponde a mí y me puedo atribuir la idea de presentar o quemar incienso. Y eso fue para su ruina. Eso fue para su mal. Tiene que ver con esa idolatría, con ese amor a uno mismo, que está y que no lo cortamos, no lo tratamos. Por ahí somos muy celosos con las cosas que pasan afuera, pero con nosotros somos muy permisivos. Y eso es algo muy ¿cómo se dice? Muy íntimo de cada uno de nosotros. Puedo ser muy agresivo, muy celoso con lo que pasa afuera, pero ¿y en casa cómo estamos? Sigamos. Desde los escritos de Isaías, mis hermanos, inspirados por Dios, vemos que el mundo parece desplomarse ante la pérdida de este rey, y las preguntas que pueden empezar a surgir en el corazón del pueblo, del profeta, y no voy a caer a Isaías con esto, pero no me extrañaría que, por ejemplo, ya hemos visto tiempo atrás en las Escrituras, o lo vemos cuando vamos a la lectura, a un Samuel llorando por la pérdida de un Saúl. Entonces no me extrañaría que quizás empiecen a surgir preguntas en su corazón y dicen, bueno, a ver, venimos con un reino de 52 años estable, buena economía, armas, ejércitos, herramientas innovadoras, la economía marcha bien, va todo sobre ruedas. No me extrañaría que después de esto empiecen a surgir preguntas, van a decir, bueno, ¿quién va a luchar ahora contra nuestros enemigos? ¿Cómo va a ser el rey que viene después? ¿Cómo se va a mantener ahora la economía que venía estable? ¿Qué va a pasar?
Varias preguntas pueden surgir, quizás a mí me faltan algunas que podamos traer a la mesa, pero quizás son algunas de esas básicas que pueden empezar a surgirse. Se murió Usías, y ahora, ¿cómo va a mantenerse la economía? ¿Cómo va a seguir todo? Viendo la capacidad que tenía este varón de llevar adelante todo esto. Sin embargo, las preguntas o el pensar que suceden en este entonces son interrumpidas por la presencia del Señor, por la visión que va a tener Isaías. Y son interrumpidas porque el Señor aparece sentado en su trono alto y sublime y sus faldas llenaban todo el templo. Dios irrumpe de esa forma en un momento como ese, en el año que murió el rey Usías. No sé si es al otro día, pero es en el lapso de ese año que suceden estas cosas, pero en medio de toda ese mar de preguntas que podrían acontecer, aparece el Señor en su templo. Aparece el Señor en visión de esa manera. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Nadie estaba ministrando, no había incienso que se estaba quemando en el templo. Y cuando fue al lugar santo, Isaías se encuentra que la presencia misma de Dios había llenado todo. Y que se estaba dando las cosas, y en medio de toda esta situación que se está dando afuera. Aquel que no es servido por manos de hombres, mis hermanos, que no tiene necesidad de nuestra adoración, que no tiene ningún problema con la soledad. Aquel que no es que estaba, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, temblando y llorando porque necesitaba personas que le adoren. De ninguna manera, nada. No tiene ningún problema ni complejo para decir: bueno, a ver, la verdad que necesito adoradores, y vi al Señor ahí que estaba llorando por esos adoradores. No. Por encima de todo lo que sucede, más allá de todo lo que pasa, Isaías ve al Señor en su esplendor, en majestad, reinando sobre todos, sin alteraciones, aplastando la confianza en el frágil y pobre reinado de Usías para que lo miren a él. Aquí estoy. Isaías, acá estoy. ¿Qué te pasa? Estoy acá. Permítame decirlo así: estoy sentado en mi trono y no se me mueve un pelo. La situación, mis hermanos, no alteró su reinado. No se vio desestabilizado. Los serafines no entraron en pánico. Los cielos no dejaron de contar la gloria de Jehová. El firmamento no dejó de anunciar la obra de sus manos. La luna no dejó de girar y el sol no detuvo su salida. La creación siguió dando testimonio de su grandeza. No se paralizó el mundo, no se determinó el mundo. Los serafines, mis hermanos, no dejaron de adorar. Y la santidad, la majestad y la grandeza no se vio afectada por la pérdida de un rey que, dicho sea de paso, era sostenido por este Dios poderoso. Esta situación donde parece que hay o puede venirse un desequilibrio social, donde la seguridad puede verse amenazada, la economía, todos esos fantasmas, afanes, temores, fíjense que queda de lado cuando Dios muestra otra realidad. La buena estabilidad, mis hermanos, que se puede ver afuera, no me asegura una santidad o que todo esté bien delante de Dios. Y a veces para nosotros eso es suficiente, de que las cosas marchen bien, para decir que eso es un indicio de que las cosas están bien con Dios. Todo va bien. Buen trabajo, mi profesión, un buen estudio, un buen pasar económico, o quizás no me falta, todos los días no me falta el sustento, acabo de contraer mi matrimonio, acaban de nacer mis hijos. Qué bello, qué precioso.
y como que decimos que eso es todo y las cosas se están marchando bien. Y no siempre es así. Porque lo que Dios empieza a mostrar o empieza a hacer con todo esto es como a empezar a zarandear o a desestabilizar de esa comodidad en la que estamos para llevarnos a la raíz del problema de todo lo que está pasando, que a veces no lo vemos. No lo vemos. De hecho, una raíz es raro que se pueda ver, ¿no? Pero no lo vemos. Entonces, Isaías empieza a caer en razón y a ver la magnitud de la grandeza de Dios, su soberanía, y un temor se apodera de él, y aquello que tenía ocupada su mente y que a sus ojos era el problema más grande que puede existir y que no hay otra situación como la que estaba atravesando, todo eso comienza a disiparse. Ustedes van a recordar un poco a Asaf, me hace pensar en esto. Asaf estaba enloquecido o mal porque veía la prosperidad de los otros, del impío. Salmo 73. Y ignoraba la condición de ellos. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, que están puestos, que los puso en deslizaderos. O sea, de repente nosotros, y digo nosotros porque nos pasa, o nos ha pasado, el hecho de creer que lo que nos está sucediendo es lo más en cuanto a problemas. Permítame decirlo así. Es lo más. No hay otro problema mayor que el que tengo yo. No hay pecado mayor que el que tengo yo. No hay situación mayor que la que me está pasando. Entonces, fíjense, mis hermanos, que caemos en esa forma de ver las cosas, en las cuales el mundo se cierra para mí, o mis ojos se cierran al mundo, y no hay problema mayor que el que tengo yo. Los demás que se arreglen, como puedan. Me importa lo que me pasa a mí y nada más. No importa, dejo de servir a Dios, dejo de hacer lo que sea, no importa, estoy cerrado en mí mismo. Lo que ve de Dios le abre un panorama ignorado, olvidado, una realidad que es más real que la que tocamos o vivimos, una realidad estable, incontaminada, fuerte, firme, un Dios santo, 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 que reina y que de su gloria está llena toda la creación. Eso es lo que empieza a ver Isaías. Un Dios que nos sacude para hacernos caer en cuenta de que aquello que para nosotros nos parece gravísimo es un acontecimiento más entre los millones de problemas que este mundo tiene o situaciones que puede vivir, y que nada escapa a lo que Él ha decretado y que está sobre el control de todas las cosas como Él soberano es. Versículo 5, o perdón, antes de eso, antes del 5. Otra cosa más. Fíjense que la belleza, la grandeza y la majestuosa visión de Dios expone nuestras miserias que conviven con nosotros, exponen el pecado que llega a naturalizarse y que es parte nuestro, a tal punto que nuestra conciencia parece ya no molestarse por el pecado. Lo que hace Dios ahora con Isaías es como, permítame decir, desarmarlo, desnudarlo delante de Él y mostrarle el punto, el origen, la raíz de lo que está sucediendo. Y fíjense que parece que el problema es otro. Empezamos hablando de otra cosa, como si el problema fuera otra cosa, y Dios empieza, es como a sacar partes, ¿no? A sacar esto, a sacar esto, y a sacar esto, y a sacar de acá, y a sacar de acá, y a sacar de acá, y así trata con nosotros. Y empieza a llevarnos al punto de decir, pero pará, yo me estaba, ¿cómo es que llego acá? Señor, yo estaba pensando en Usías acaba de morir, ¿cómo es que llego acá a este punto? ¿Cómo es que me traes hasta acá, a esta manera? ¿Cómo es que de repente, no sé,
Y fíjense cómo Dios trata con nosotros. Nos empieza a mostrar que aquello que nosotros pensamos que era, wow, no hay mayor problema que el que yo tengo, de repente hay algo más grave en nuestra relación para con Él. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, y porque soy hombre inmundo, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Quizás mi expresión no ayude para decirlo la forma en la cual lo dice Isaías. Porque me imagino que el hecho de, sabiendo lo que dice las Escrituras, que aquel que veía a Dios moría, no creo que sea algo en lo cual Isaías esté diciendo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey. No creo que sea esa la expresión. Un pavor repentino se apodera de Isaías y la santidad de Dios descubre su corazón, lo deja al descubierto y le muestra aquello que pensaba que era el conflicto, le muestra que en realidad hay algo que pasó poco a poco a ser parte de él, y como vimos anoche que un Dios santo, un Padre presente que habita en medio de su pueblo, limpia su casa y lo va a hacer hasta el día de que lo lleve con él. Entonces Dios se va a empezar a ocupar de Isaías de esta manera. Eso es lo que va a hacer el Señor. Entonces empieza a mostrar el problema, la verdadera mugre, la verdadera suciedad, aquello que está en mí, que lo tengo tapado por la tierra de mi pecado, y de repente empieza a levantarse y a hacerse ver. Y eso está haciendo con Isaías, con nuestro hermano. Ve aquella impureza de labios que es parte de él, como así también parte del pueblo. Y hasta ahora, ¿qué no te diste cuenta, Isaías? ¿No lo habías visto? ¿No te diste cuenta que todo este tiempo, estos 52 años, vamos a decir así, no digo que Isaías vivió 52 años, pero ¿no te diste cuenta que estabas en medio de un pueblo de labios inmundos y que vos también eras lo mismo? ¿No te fijaste eso? ¿No prestaste atención a eso? Entonces cuando Isaías se ve de esta forma, lo primero que le viene a la mente es: soy muerto, estoy en el horno. No tengo esperanza. Un hombre de labios inmundo que habita en medio de un pueblo que es de labios inmundos, y esto, mis hermanos, no quiere decir puntualmente que es un pueblo que estaba habituado a las malas palabras, ¿sí? No quiere decir que estaba, la verdad que habito en un pueblo que es muy mal hablado, usa un vocabulario vulgar, la verdad que no está hablando de esto. Las Escrituras nos enseñan que de la abundancia del corazón habla la boca, y que el hombre no es contaminado por lo que come, sino por lo que sale del corazón del hombre, que son los malos pensamientos, las blasfemias, los hurtos, los engaños, las mentiras. Y esto nos tiene que hacer considerar, a pensar, porque quizás la alabanza, la honra a Dios por su grandeza, por lo que es, por quién es, por cómo es Él y cómo lo está viendo Isaías, había sido quitada a los ojos del pueblo, un pueblo que reposaba en la confianza en un rey pasajero y terrenal y no en la confianza de Dios. Un pueblo que de repente, como dice el contexto de lo que está sucediendo, y como también lo va a decir el Señor cuando habla acerca de Cristo, Juan capítulo 12, cita este pasaje para decir que el Señor, que Isaías vio la gloria de Dios y que vio a Jesús. Pero en ambas situaciones lo que encontramos es un pueblo que de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos de Él. De labios alaba al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Quizás la confianza solo reposaba de manera superficial en sus labios, y su corazón estaba lejos de Dios. Y puede pasar. Nos pasa a nosotros. Si Dios es soberano, Dios es rey,
Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Y cuando estamos en el momento que las papas queman, todas esas cosas que deberían ser, o las convicciones que deberían mantenernos firmes en medio de esa situación, vemos que no es como decíamos, vemos flojedad en nosotros. Vemos la flojera que hay en nosotros. Si Dios es soberano, pero bueno. Sí, Dios puede proveerme lo necesario, pero bueno, hacemos esto. Un pueblo, mis hermanos, que se olvidó de su Dios y que retuvo sacrificios de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces esta convicción de pecado viene para Isaías y él se ve muerto, porque sus ojos vieron al rey. Él está paralizado, el corazón está aterrado, porque dice, ¿por qué? De hecho, como les decía recién, la Escritura dice que nadie puede ver a Dios y vivir. O sea, nadie va a poder ver a Dios y mantenerse así. Pero ¿cómo reconciliamos esto? Bueno, como Juan dice que Isaías estaba viendo a Cristo, vemos que esto Dios se ocupó, mis hermanos, de esto desde antes de la fundación del mundo. Si Dios trató con Isaías, es por medio de su Hijo, como lo hace a lo largo de toda la Escritura, como lo ha hecho con Abraham, como lo ha hecho con Noé, como lo ha hecho con Isaac, con Jacob, con Moisés. Entonces, ¿por qué Moisés podía hablar cara a cara como si fuese con su compañero? Porque trataba con Cristo. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Y eso es lo que tenemos acá. El hecho de que Isaías puede ver a Dios y no ser consumido al instante es porque Dios esto se ocupó antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque inmoló el Cordero antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios puede tratar con nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo. De otra manera no puede hacerlo. De otra manera no lo hace. Pero fíjense en que el contexto en los demás, como les decía recién, estamos en la misma situación. Ambos pueblos, mientras el Señor vive y mientras está Isaías, mientras el Señor vive, digo, cuando viene a morar entre nosotros. Pero en ambas situaciones el pueblo está engrosado su corazón y su honra es algo solamente superficial y no de corazón. Si decían honrar a Dios, quizás presentaban sacrificios, iban al templo, quizás llevaban las ofrendas, quizás hacían todo lo que la ley demandaba, pero era algo superficial. Era algo con lo cual, claro, como son cosas visibles y externas, voy, lo hago y total, ¿quién me ve? ¿Quién sabe la motivación de mi corazón? ¿Quién sabe si hoy voy con ganas y no ganas de presentar una ofrenda en el templo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me va a ver eso? ¿Acaso no fue la misma tentación de Ananías y Zafira para con el Señor? Versículo, cuando él ve a Dios así, se ve consumido y si Dios lo hubiese querido consumir, mis hermanos, si Dios estaría como tal, lo hubiera consumido al momento. Ni siquiera hubiera podido pronunciar una palabra. Versículos 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Por eso le decía que esto es lo que Dios está haciendo con Isaías. Ya Isaías le pertenece al Señor. Isaías es del Señor. Isaías es nuestro hermano. Hay fe en Isaías. Y lo que Dios está haciendo con esto, por medio de este serafín, esta tenaza y este carbón, es llevarlo a considerar que su pecado, su falta, su iniquidad, ya ha sido cubierta. Por eso está tratando de esa forma. Por eso les mencionaba recién lo de el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso les decía, la ira de Dios, mis hermanos, fue sobre Cristo hasta consumirlo en la cruz. La ira del Señor fue sobre su Hijo. Y en ese altar allí se ofreció nuestro Señor como un sacrificio, una expiación agradable al Padre, y por Él es que nosotros somos aceptos. Y Él es por Él es el que ha sido cubierta nuestra maldad y quitada la enemistad.
Y por él es que sube ese olor grato y acepto delante de Dios de una vez y para siempre. Y es quitada toda enemistad y hay paz entre Dios y su pueblo. Y puede darse este trato. Entonces lo que hace el Señor es llevarlo a Isaías a considerar que ya Él se ocupó de eso, con lo cual estás lidiando y con lo cual ahora recién lo ves. Yo ya me ocupé de eso, Isaías. Ese pecado que ves ahora, ese pecado que te estoy mostrando, eso que vos no veías, yo ya lo hice. Yo me ocupé. Yo di a mi hijo. Yo lo entregué por vos. Yo lo di como propiciación de tus pecados. No te aterres. No te espantes. No te desesperes. No me mires como si no hubiera esperanza. Porque yo me ocupé. Di todo lo que tenían que dar para que puedas presentarte de mí todos los días y sin el impedimento puedas servirme. Porque mi hijo, cuando lo mandé a mi hijo vivió en santidad todo el tiempo de su andar. Y mi hijo se santificó y se consagró y se dio a sí mismo para rescatarte, para limpiarte, para perdonarte, para lavarte con su sangre. Y mi hijo derrotó a todos esos enemigos. ¿Por qué estás así, Isaías? ¿Por qué te vas a aterrar de esa forma? No desesperes. Es cierto, mis hermanos, que tiene que haber un dolor por el pecado. No es parte de la nueva naturaleza en el creyente. Es parte de ese nuevo corazón que nos dio el Señor para dolernos por algo que antes no nos afectaba, que era normal y común en nosotros. Pero sucede que de repente a veces olvidamos esa propiciación por el pecado y nos vemos muertos, escuche esto, cristianos que se ven muertos o como sin esperanzas al concentrarnos en nuestro pecado y girar en torno a ese pecado. Aún allí, mis hermanos, aún allí también, si Dios es Padre, ese Padre que está presente, como se nos hablaba anoche, si Él es Padre y nos recibe por Hijo, pero aún así en esa condición también en su gracia, por su palabra y por su Espíritu, nos va a llevar otra vez a esa obra consumada en Cristo. Y nos va a decir, hey, mirá a mi Hijo, mirá a tu Salvador. No desesperes. No desesperes. Es cierto, hay dolor, confesá tu pecado, apartate de él. No olvides que Él lo cargó. ¿Por qué te vas a aterrar si Jesús mismo quitó la culpa? ¿Por qué sumergirte en el pecado cuando Dios se ocupó desde antes de la fundación del mundo y envió a su Hijo manifestado en los postreros días por amor a vosotros? Dice Pedro. Si Sansón hubiese querido, perdón, y dije Sansón porque me traicionó la conciencia, está el pasaje acá, pero si Dios hubiese querido consumirnos, ya lo hubiese hecho, en un momento. Pero fíjense, de ahí, vamos a Jueces, miren, por ejemplo, Jueces capítulo 13, versos 22 y 25. Ustedes van a recordar, voy a este punto porque está el pasaje que quiero mencionar, pero van a recordar, un ángel se presenta, el ángel del Señor se presenta ante la esposa de Manoah y le dice, bueno, esta es la voluntad de Dios, va a venir este varón, va a ser varón nazareno, no va a pasar navaja sobre él, no se va a dar a sidras o a vino. Y fíjense que como el Señor le revela la voluntad a ella va, le cuenta al esposo, el esposo no cree de momento, de repente vuelven a llamar, el ángel se hace presente y presentan sacrificios. Y después de todo lo que pasa, después de todo lo que sucede, cuando el ángel se retira, dijo Manoah en el versículo 22, dice, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos hubiera anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan entre esa hora y esta hora. Entonces, ¿para qué Dios le va a revelar su voluntad, vuestra santificación, si después no me voy a ver en mis esfuerzos de que no puedo dar la talla
y me va a consumir. ¿Para qué Dios le va a decir a Manoah que acaba de mandar a su hijo, van a nacer este niño, Sansón, y se le aparece, le dice todo esto y resulta que después te consumo? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué Dios dice que va a enviar a su hijo en propiciación de nuestros pecados si después nosotros cuando vemos nuestro pecado nos vemos como hombres muertos porque no hay solución para eso? Pero es una locura, no puede ser. ¿Por qué haría el Señor eso? ¿Por qué se decía? El problema está en nuestro corazón. El problema está en nosotros. Entonces vemos que Dios revela su voluntad, como le dije, en nuestra santificación, pero Él se ocupó desde antes para eso. Y ante la presencia del pecado en nosotros, lo que tenemos que hacer es correr a nuestro Señor Jesucristo, considerar su sacrificio y buscar su gracia para hacer frente a eso. Entonces, no existe el cristiano que se ve sin esperanza, o sea, no debería estar así, el cristiano que se ve sin esperanza, porque Dios se ocupó. ¿Por qué escucharse de la boca de un cristiano decir, soy hombre muerto o soy mujer muerta? No tengo chance, no tengo posibilidad. Dios no puede perdonar este pecado. ¿Cómo es que Dios me dice que se ocupa de mi pecado, que Cristo venció y me libró de la esclavitud del pecado, y que aquellos enemigos están arrodillados delante de mí, con las manos atadas, pero resulta que ahora el pecado me tiene contra las cuerdas? ¿Cómo puede ser que el pecado, el enemigo que está atado, está arrodillado, me tiene contra las cuerdas? ¿Cómo es eso en nosotros? ¿Cómo se da esa forma? ¿Cómo puede ser así? Y entonces ahí andamos, ¿no? Ay de mí que soy inmundo, como el leproso. Ay de mí, inmundo soy, y vamos por ahí golpeándonos el pecho. Cuando Dios se ocupó por medio de su Hijo. O sea, ¿qué más hacer? ¿Qué más pedirle a Dios? ¿Qué más demandarle? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué es lo que falta? ¿Podemos ser acaso nosotros más justos que su Hijo Jesucristo? ¿Se puede ser más santo que Él? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta para nosotros? Para ver lo que Dios nos ha dado y lo que tenemos en su Hijo. Claro, para usted es fácil decirlo porque usted es pastor. ¿Qué cree? ¿Que no tenemos luchas y que no tenemos que batallar contra los deseos carnales que batallan contra el alma? ¿De verdad piensan eso de nosotros? Pregúntele a Leo. ¿Que de verdad piensan que nosotros no tenemos lucha con el pecado y que nos paramos acá adelante y decimos todas las cosas fáciles? Porque claro, cumplan ustedes porque nosotros no es así. No, hermano, para nada. Dios en su misericordia no se nos va a aparecer en visión, como lo vemos en Isaías, pero sí su palabra nos expone, y esa palabra que es como más filosa que espada de dos filos, va a discernir las intenciones y los pensamientos que hay en el corazón y nos desnuda y nos muestra nuestra falta delante de Dios. Así es como Dios se ocupa y nos va a limpiar. Así es como Él lo ha hecho. Entonces eso, ya nos ha revelado su voluntad, nos reveló cómo se ocupó, nos ha dado su Espíritu. Y si el Espíritu mora en nosotros, vamos a mortificar ese pecado. ¿No alcanza eso para mi satisfecho corazón? ¿No es suficiente? Si su corazón está insatisfecho y no puede encontrar descanso y paz en la obra de Cristo, examínese. Y por favor, no lo digo esto teniendo un poco a nadie. Pero si Cristo no es suficiente, examine su corazón y busque al Señor. Entonces, de repente encontramos que damos vuelta y vuelta sobre la misma cosa, sobre el mismo pecado, la misma situación. 40 años dando vuelta en el desierto como Egipto.
dando vueltas sobre lo mismo, sobre la misma situación. Dice Proverbios 26:14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso vuelve a su cama. Vuelta, vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Y qué te pasa? Mi pecado, no puedo encontrar perdón, descanso. Cristo te reveló su voluntad. Él hizo posible el hecho de que puedas acercarte a Dios para que sin impedimentos te acerques a Él por lo que Él hizo. ¿Qué más hay, hermanos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más necesitamos? La Escritura nos habla y nos dice, bueno, cómo el Señor en su gracia se ocupa. Pero piensa, y esto también Pablo lo cita, lo saca de acá del Salmo, pero muchas veces vemos esto y damos vueltas sobre lo mismo. Y el Salmo 32 dice lo siguiente, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y esto es lo que le recuerda el Señor por ese medio de ese carbón encendido y lo pone sobre los labios de Isaías. Y dice Isaías, tu transgresión ha sido perdonada, aquí limpia tu pecado, aquí está tu culpa. ¿Por qué estás así? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué hay a cambio? ¿Qué hizo el salmista o el varón que está hablando acá? ¿Qué mérito tiene para que haya sido quitada su iniquidad? No hay ninguno. Porque esto es pensando en la obra de Cristo. No está centrado en la obra del hombre. ¿Y qué lo lleva a esto? Mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, en sequedades del verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, siendo que Dios es perdonador, amplio en perdonar, misericordioso, el abogado, el fiel y justo, la propiciación de nuestros pecados, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. ¿Les parece poco o nos parece poco Cristo? Siendo que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿No basta? ¿Es poco? Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, se vistió como nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Es poco? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Es poco? ¿Fue quitada la culpa de su pecado por Cristo o no fue quitada la culpa? ¿Le parece poco? Quiera el Señor dar paz a su alma y a mi alma, y descansar y reposar en la justicia de Cristo. Siempre. Y como diría Pablo, qué anhelo o deseo ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino ser hallado en la justicia de Cristo. Amén. Gracias a Dios que nos santificó por medio de su Hijo y que de Él depende la obra y no de nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu Hijo Jesús,
Gracias por la propiciación de nuestros pecados, por el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, por nuestro buen Señor, que se dio a sí mismo por su pueblo para llevarnos a Él, Señor. Gracias por tu misericordia en Él. Guárdanos en esta mañana y el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén.